Antes de ir verso a verso, quiero darte una especie de resumen o un panorama histórico, cultural de esta carta. Esta carta, muchos historiadores dicen que junto a la carta a los romanos inspiró la reforma protestante, aquella reforma de la que hablamos hace unos meses atrás. En octubre estuvimos hablando de la reforma protestante, ¿la recuerdas? Martín Lutero. Y dicen que esta carta fue gran parte de la inspiración para establecer esa reforma de la Iglesia Católica. Ahora, Martín Lutero escribió algo muy interesante. Él dijo, lo voy a citar, dice: esta carta es mi epístola, dijo Martín Lutero. Estoy unido a ella en matrimonio, por decirlo de alguna manera. Gálatas es mi Catalina. Catalina era el nombre de su esposa. Entonces Martín Lutero estaba tan fascinado, cautivado por lo que Pablo escribió a los Gálatas, que él adoptó esta carta como suya. Podemos deducir de esto que era algo que él leía constantemente y que fue una fuente de inspiración para que posteriormente se llevara a cabo la reforma protestante. Esta reforma donde Martín Lutero refutó todo aquello que la Iglesia Católica empezó a enseñar por 1000 años acerca de las indulgencias y cómo se cobraba la gente por la salvación. Y Martín Lutero, leyendo y estudiando minuciosamente esta carta, se dio cuenta que esta carta lleva al verdadero creyente a una libertad en Cristo, a una libertad sobre el pecado y sobre vivir para la ley y las obras, a una libertad donde no tienes que hacer para ser cristiano, sino que somos porque Cristo murió por nosotros. Así que esta carta también se le conoce como la Carta Magna de la libertad. Si de algo habla Gálatas sobre el verdadero evangelio, es que el verdadero evangelio produce libertad en aquel que realmente ha creído ese evangelio. Ahora, esto es interesante porque Gálatas no era una ciudad. Gálatas era una provincia, era varias ciudades, era una región, el Ponto Galacia. Era una región, algunos la sitúan todavía entre Turquía, otros dicen que era parte de Francia, lo que hoy que sería Francia. No hay a ciencia cierta una ubicación exacta aún, pero lo que sí sabemos es que Pablo había ido en su primer viaje misionero a esta región y había, por gracia de Dios, levantado 4 iglesias. Por ejemplo, había establecido la iglesia de Antioquía, la iglesia de Iconio, la iglesia de Listra y la iglesia de Derbe. Estas 4 iglesias en estas 4 ciudades pertenecían a los Gálatas. En otras palabras, hacia estas 4 iglesias que Pablo fundó en su viaje misionero es que está escrita esta carta. Esto es importante porque Pablo escribió esto aproximadamente en el año 48-49 después de Cristo. Muchas cosas todavía no habían ocurrido en el ministerio de Pablo cuando Pablo escribió esta carta. De hecho, muchos dicen que esta fue la primera carta que Pablo escribió. Y como todos ustedes saben, Pablo escribió muchas cartas. Gran porcentaje de todo el Nuevo Testamento fue revelado a Pablo y Pablo lo escribió. Entonces, esta es la primera carta y es interesante lo que Pablo afirma aquí. Ahora, hermanos, a diferencia de las cartas de Pablo, de las otras cartas que hemos leído, Pablo siempre se introducía con un saludo y después con una acción de gracias. Aquí Pablo sí saluda, él dice: gracia y paz a vosotros de vuestro Señor Jesucristo y de Dios el Padre. Pero aquí no hay una acción de gracias. Pablo no dice: estoy agradecido a Dios por sus vidas. O Pablo no dice: doy gracias a Dios en mis oraciones por ustedes, como lo hizo con Éfeso, como lo hizo con Filemón. Pablo no habla una acción de gracias por la iglesia, porque escucha esto. Esto es importante para ir entendiendo toda la carta. La línea melódica de esta carta, o sea, la manera en la que está escrita, es como la de un padre que está regañando a su hijo, pero un padre que está dolido. Un padre que se siente de alguna manera hasta traicionado. Un padre que está preocupado porque la enseñanza que le dio a su hijo no es lo que está operando en su vida, sino algo muy distinto.
Por eso Pablo escribe esta carta, es una carta de reprensión, pero donde también muestra su corazón paternal por estas iglesias que Dios le había dado la oportunidad de fundar. Fíjate lo que dice el versículo 6. Después de decirles que gracia y paz sea a ustedes, dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. O sea, cambia el lenguaje inmediatamente. Los saludo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, que Dios les bendiga. Estoy horrorizado de ustedes, de que ustedes se hayan apartado tan rápido de Dios, que en tan corto tiempo ustedes hayan estado cambiando la verdad de Dios por un evangelio diferente, que la verdad de Dios se haya distorsionado en ustedes. Estoy horrorizado de eso. Y esa es la línea melódica de la carta. Eso es algo que debemos estar pensando mientras estemos leyendo toda la carta, porque nos va a ayudar a interpretarla correctamente. Pablo, vuelvo a repetir, es un padre espiritual para ellos. Es alguien que pasó tiempo con ellos, que les predicó el verdadero evangelio, que les enseñó, que les modeló la gracia de Cristo. Pero después estos hijos espirituales escucharon otro evangelio, fueron fascinados por ese evangelio y lo empezaron a seguir. Entonces, en esta carta Pablo tiene que, fíjense bien, defender su apostolado. ¿Por qué? Porque los maestros falsos que estaban pervirtiendo la enseñanza verdadera les habían dicho a los Gálatas: Pablo no es nadie. Pablo, es más, era un perseguidor de la iglesia. ¿Quién les enseñó esas cosas que ustedes enseñan? No, pues Pablo no es nada. Nosotros venimos de Jerusalén, de la mera buena, de la iglesia verdadera. ¿Y sabes qué es lo que estos hombres enseñaban? Fíjate, vamos a Hechos 15:1 nomás para que veamos así una pincelada de lo que estos hombres enseñaban. Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice: cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes estas cosas. A menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser ¿qué? Salvos. Fíjate, nomás es una pincelada de lo que estos falsos maestros le estaban enseñando a los que ya habían creído. En palabras mexicalenses, les estaban diciendo: la obra de Jesús y su sangre no es suficiente. ¿Quieren ser cristianos? Circuncídense a los hombres. O sea, córtense el prepucio de su miembro para que puedan ser verdaderos cristianos. En otras palabras, ¿quieren ser de la iglesia verdadera? No es suficiente que crean en Jesús, tienen que guardar las costumbres del judaísmo. Tienen que hacerse como nosotros. En otras palabras, la obra de Jesús no es suficiente. Es necesario añadirle obras para que tú seas salvo. Hermanos, esa es una herejía y una blasfemia. Eso es aplastar la sangre de Jesús y decir: no es suficiente. Créeme, son palabras fuertes esto. Por eso la reprensión de Pablo es tan fuerte hacia esta iglesia. Por ejemplo, si tú has leído la carta a los Corintios, sabes que también Corintios es una carta de reprensión. En Corintios había envidias, pleitos, había inclusive inmoralidad sexual. En Corintios había chismes, y Pablo los reprende. Si tú vas al capítulo 3 de 1 Corintios, les dice: ustedes son niños en Cristo, son carnales, entre ustedes se pelean. Unos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Pero es interesante notar que esta carta a Corintios, que también es de reprensión, sí tiene una acción de gracias por los corintios. Ve conmigo a 1 Corintios, solo para que lo observemos. Capítulo 1, versículo 4. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4. Lo vamos a buscar. Y fíjate lo que dice Pablo a esta iglesia de Corintios, que, como te vuelvo a repetir, era una iglesia en desorden. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate el verso 8. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva.
Es una iglesia que está inmadura, es una iglesia que se pelean y que hablan unos de otros, pero son cristianos. ¿Cuántos saben que la salvación es gratuita, pero nuestra santificación y crecimiento cuesta? Es un proceso. Ahora, a diferencia de Gálatas, el problema no era su rebeldía o no era su conducta en este caso, sino que habían cambiado la verdad de Dios. Se habían hecho legalistas. Se habían hecho personas que pensaban y creían que su conducta los salvaba, que sus obras los salvaban, que su obediencia los salvaba. Y hermano, eso es añadirle obras a la fe. Y eso es una total cambio al verdadero evangelio de Jesús. Es una blasfemia. Este era el problema que estaba sucediendo. Por eso no hay acción de gracias a los Gálatas. Solamente hay un comentario, una de gran preocupación de cambiar la verdad, de escuchar un evangelio falso. ¿Sabes qué me dice esto a mí? Este comparativo entre Corintios y Gálatas, que es posible tener la verdad y creer el verdadero evangelio y aún así luchar con nuestra conducta y luchar con nuestras acciones, como todos los que estamos aquí. Y otra cosa es muy distinta, es distorsionar el evangelio y creer otro evangelio que no es el de Cristo. Cuando tienes el verdadero evangelio, y aunque no eres perfecto, en la gracia de Dios, Dios te va transformando. A veces te jala las orejas, a veces sí ¿verdad? Pero Dios te va transformando en su misma gracia con la que te salvó, te va transformando. Pero cuando tú crees otro evangelio que no es el de Cristo, que no es el de la gracia, entonces no tienes esperanza. Porque nosotros somos salvos por gracia nomás. Y lo que nos transforma a nosotros es la gracia de Dios. Y si no tenemos el evangelio de la gracia que perdona pecados y que transforma vidas, entonces no tenemos esperanza, porque todos los hombres nos equivocamos y estamos perdidos en nuestros pecados. Una salvación por obras es insostenible. Y por eso Pablo estaba preocupado, porque ellos estaban apostatando de la verdadera fe. O sea, estaban dejando la verdadera fe y renegando de la verdadera fe para abrazar otro evangelio diferente. Ese es todo el centro de la carta. Ahora, Pablo, conforme prosigue, va cambiando su tono. Te das cuenta que Pablo realmente ama a estas iglesias. Te das cuenta que Pablo realmente, su interés, su preocupación era genuina. Fíjate, vamos a avanzar un poquito en la carta. Vamos al capítulo 4 de Gálatas. Nos vamos a dar cuenta de eso. Versículo 19. Es el mismo escritor, está ahí en este regaño, en esta exhortación, en esta preocupación. Y en el versículo 19 del capítulo 4 dice: oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¿Te fijas que ya hubo un cambio? Primero le dice: estoy horrorizado, estoy asombrado. En otras versiones dice que, oh Gálatas tontos, les dice. En otras versiones, usted lo puede leer, no, traducción muy bien. Dice, versículo 20: desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. O sea, les estoy hablando fuerte, pero yo quisiera, porque los amo como un padre a hijos, quisiera estar con ustedes y cambiarles el tono, a lo mejor un poquito más suavecito, decirles: ¿por qué hicieron eso? Me siento traicionado, y no solamente me están traicionando a mí, están traicionando al Señor. Están pisoteando la sangre de Jesús, creyendo otro evangelio que no es. Están diciendo que la sangre de Jesús no es suficiente. Gálatas, ¿quién nos fascinó con esto? Y quiero cambiarles, quisiera estar ahí con ustedes para cambiarles el tono, pero estoy lejos. Así que no sé qué más puedo hacer por ustedes. Ahora sí, ya que tenemos la idea general de lo que trata la carta y el tono que Pablo está usando, ahora sí vayamos otra vez al pasaje, capítulo 1 de Gálatas,
y comencemos con el versículo 1. Lo primero que va a hacer Pablo aquí, va a defender su apostolado. Dice, les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Si tú y yo leyéramos esto sin el contexto que te acabo de explicar, quizá pudiera decir, oye, qué presumido Pablo. O sea, se presentó en lugar de decir, hola, yo soy su hermano Pablo, yo soy el apóstol Pablo, a mí ningún hombre me reveló esto, soy de Dios directamente, soy el apóstol. Y pudiéramos pensar, oye, se le subió ya al hermano Pablo, ¿no? Se le subió. Digo, sí pasa de repente, pero no a Pablo. Una vez me acuerdo, bueno, ¿para qué les cuento eso? Pero bueno. Hermanos, el chisme no es de Dios. No se crean. En una ocasión me tocó estar en una conferencia donde antes de subir al conferencista dijeron todas sus credenciales, de qué había sido líder, en qué año, en qué institutos. Duraron como unos 5 minutos diciendo todas las credenciales de la persona. Y luego ya sube la persona y así como que, pues toda la gente fascinada, ¿no? Pero te das cuenta y dices, no es necesario, ¿verdad? No es necesario todas esas credenciales. En este caso sí era necesario y les explico por qué. Estos hombres falsos se habían infiltrado en la iglesia y les habían dicho, Pablo no es un verdadero apóstol. Él no estuvo con los 12. Él no caminó con Jesús. Él no comió con Jesús. Él no vio a Jesús cara a cara. Él no fue llamado por Jesús cuando Jesús llamó a sus 12. Así que él no es un verdadero apóstol. Esto que les dijo, esto que les enseñó, es mentira. ¿Ustedes quieren ser cristianos de verdaderos? Porque, por cierto, estos falsos maestros no eran en sí, eran judíos, pero no eran maestros de la ley, sino que eran personas que sí habían hecho una profesión de fe, pero que habían mezclado el judaísmo con el cristianismo, habían hecho una mezcla y la estaban imponiendo sobre los nuevos cristianos. Eso es terrible. Ahora, estaban diciendo, Pablo no puede ser un verdadero apóstol porque había 2 cosas esenciales para un verdadero apóstol. La primera es la que acabo de mencionar, que esta persona fuera testigo ocular de Jesús y que Jesús o esta persona hubiera caminado con Jesús, con las enseñanzas de Jesús. Y Pablo no tuvo eso. La segunda característica era que hubieran sido testigos de la resurrección de Jesús o del Cristo resucitado. Y es ahí donde Pablo sí fue testigo del Cristo resucitado. Si tú quieres verlo, está en Hechos capítulo 9. La Biblia dice que sí, Saulo, que es Pablo después, Saulo era un perseguidor de la iglesia. Pablo estuvo presente en el lapidamiento de Esteban. Cuando mataron a Esteban a pedradas, Pablo estaba ahí asintiendo que sí era correcto que mataran a todos aquellos que ponían en peligro el judaísmo. Ahora, hay un detalle muy importante. Pablo creía, por cierto, quiero recordarte una película en Prime que se llama Saulo. Viene toda la historia de la conversión de Pablo, está muy bíblica. En Prime ponle Saulo y ahí aparece, está buenísima. Entonces Pablo, él creía que sí estaba agradando a Dios, defendiendo el judaísmo, celosamente estaba siguiendo la tradición de del judaísmo, y en ese celo se convirtió en un asesino y perseguidor. Y en una ocasión, cuando Pablo todavía iba a ir por más cristianos para meterlos a la cárcel, Cristo se le aparece. Hay un resplandor de una luz como el sol que le pega directo al rostro de Pablo y lo deja ciego. Le quema los ojos, le salen escamas de los ojos y lo tumba de su caballo. Sí, yo sé que algunos eruditos aquí van a decir, no dice que era un caballo, pero estoy seguro que no era un burro ni un camello. Era un caballo porque Pablo tenía feria. Se cae del caballo, humillado Pablo le dice a la voz que sale de la luz, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús le habla directamente y le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, tú mismo te estás causando este daño porque estás persiguiendo al Dios que tú dices servir. Estás persiguiendo al Dios que tú dices amar. Y ahí Pablo se convierte.
Al escuchar la voz tan clara de Jesús mismo, no fue un ángel, no fue un profeta, fue Jesús mismo quien se le apareció a Pablo, le dijo claramente ahí, eso lo puedes ver en Hechos 29, que él le daba un llamado, un apostolado, para que los ojos de los ciegos fueran abiertos, los oídos de los sordos, para que se les quitara la venda de sus ojos y pudieran convertirse a Cristo. Porque la palabra apóstol, eso significa enviado. Es un mensajero con una encomienda. Y Pablo había sido enviado por Dios. Por eso les dice, yo soy Pablo. Fui nombrado apóstol, no por ninguna persona. No fue la iglesia de Jerusalén la que me envió. No fue Pedro el que me envió. Fue Cristo mismo. Más adelante en el capítulo 2, Pablo va a narrar todas estas historias. ¿Cómo fue su proceso de ser nuevo cristiano? Como mucha gente le tenía miedo porque decía, no, a lo mejor es un falso cristiano y está aquí para matarnos. Pero cómo su vida empezó a dar un testimonio de su verdadera conversión. Dice, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre quien levantó a Jesús de los muertos. Fíjate bien, la autoridad de Pablo para escribir esta carta proviene de que él es un mensajero, un enviado de Dios y no de los hombres. La segunda cosa que Pablo usa para defender su apostolado es que habla del verdadero evangelio. Dice, quien levantó a Jesús de los muertos. Él tuvo un encuentro con este Cristo resucitado. Pero la tercera cosa la encontramos en el verso 2. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Le está diciendo a los Gálatas, no estoy solo. Sí, fui un perseguidor de la iglesia. Sí, fui alguien que la gente le tenía miedo. Pero ahorita soy el apóstol Pablo que está rodeado de hermanos que han atestiguado y han dado legalidad de que mi fe es sincera, de que mi fe es verdadera. Y ellos están conmigo y estamos enviando esta carta a ustedes. Él está defendiendo su apostolado con autoridad de Dios. Versículo 4. Aquí vamos a ver cómo Pablo habla del verdadero evangelio y nos da 4 cosas que vamos a observar que contiene el verdadero evangelio. ¿Estás listo? Para aquellos que quieran apuntar. Vamos a leer el verso 3 y luego el 4. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y ¿qué? Y paz. Este era el saludo habitual de Pablo y pareciera ser como una frase que de repente pasamos de largo, pero es muy importante. Gracia y paz es la esencia del evangelio. La gracia es la fuente del evangelio o de la salvación de los hombres y la paz es el resultado de esta salvación. Y es interesante porque los Gálatas estaban regresando a las obras, o sea, estaban regresándose al legalismo, a sostener su salvación por sus obras, lo cual de la nada va a producir paz. Todo lo contrario, va a producir estrés, va a producir odio, va a producir envidias, porque nadie puede ser salvo por sus obras. Porque vivir por las obras te lleva a 2 cosas. Aparentar, o sea, ser un hipócrita, o a minimizar a Dios y creer que por lo que haces, Dios está satisfecho. Un evangelio de obras jamás puede producir paz en la vida de alguien. Por eso el religioso odia a todos, critica a todos, juzga a todos porque está lleno de amargura. Por eso los fariseos del tiempo de Jesús, lo único que hacían era acusar a la gente y condenar a la gente y criticar a la gente que no vivía como ellos. Porque el religioso, el que vive por sus obras, tiene esta característica, está amargado. Pero el que vive por la gracia y ha sido salvado por la gracia y es sostenido y transformado por la gracia, tiene el fruto de la paz con Dios y de la paz con los hombres. Gloria a Dios por eso. Entonces, hermanos, una manera de medirnos a nosotros mismos si estamos amargados o estamos en paz, quizá tenga que ver la teología que tú tienes y la doctrina que tú tienes.
si sigues queriendo con tus intentos humanos sostener tu salvación, o te has dejado caer en la gracia de Dios, creyendo solamente en su poder para salvar y en esa sangre que te redime de todos tus pecados. De todas las veces que Jesús predicó su evangelio y sanó a los enfermos, el resultado de esto era un gozo, una paz. Y Jesús le decía, hey, no le digas a nadie todavía. Y estos no podían sostener eso. Ellos iban con su familia y le decían, hey, he encontrado a Jesús. Él me salvó, Él me liberó, como aquel ciego que dijo, yo no sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y no podían dejar de testificar su encuentro con Jesús. Cuando creemos el verdadero evangelio, el resultado es esa paz que va a producir el gozo. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz. Hay una secuencia en esto. Cuando recibimos el evangelio de la gracia, vuelvo a repetir, hay paz, es el resultado de la gracia que hemos recibido. Cuando una iglesia entra al legalismo, cuando una iglesia adopta la religiosidad, se convierte en un ambiente de crítica, de juicio, de odio, de repugnación. Y esas son las cosas que Dios detesta, hermanos. Dios quiere que vivamos en una genuina libertad, la libertad que da el verdadero evangelio de Cristo, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. Gloria a Cristo. Entonces vamos al verso 4. Y aquí vamos a ver 4 elementos que contiene el verdadero evangelio. Primero dice Pablo, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. La redención, la salvación de la humanidad, lo planeó el Padre. Es el plan del Dios soberano. Rescatarnos, librarnos, perdonarnos solo por medio de su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En una ocasión, cuando Pedro y algunos de los discípulos fueron a un lugar con Jesús y Jesús se transfiguró y Pedro dijo, Señor, hagamos unas enramadas para quedarnos aquí. Y Jesús no lo dejó. Se oyó una voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, a él oír. El Padre confirmó quién era su Hijo, porque es el plan del Padre. Miren, no sé por qué de repente, hermanos, tenemos esta idea equivocada, como que el Padre es el Dios enojado y Jesús es el Dios buena onda, ¿sí? Como que el Padre es el Dios que no nos quiere, pero por Jesús dijo, pues acéptalos, ándale. Está bueno, pues nomás porque eres tú, Jesús. Como que de repente tenemos esa idea, pero que no es así. La Biblia nos revela el amor del Padre y el amor del Hijo es el mismo. Porque el Padre planeó desde antes de la fundación del mundo enviar a su Hijo como el Cordero de Dios inmolado en la cruz. Te lo demuestro en Isaías 53, versículo 10. Ve conmigo rápidamente, Isaías 53, versículo 10. El capítulo más profético sobre los sufrimientos del Mesías. Dice cosas maravillosas. Versículo 10, fíjate bien. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. ¿De quién fue el plan de aplastar y causarle dolor a Cristo en la cruz? De los romanos, de los sanedrines judíos. Wow. Porque tenía que haber un pago por el pecado, porque el Dios justo y santo no puede cohabitar con el pecado, y la única manera era que alguien santo y perfecto pagara para la justicia de Dios y el Padre quedara satisfecho y ya no hubiera castigo sobre aquellos sobre los cuales Él había muerto. Por eso Jesús es nuestra justicia delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que tú crees en Él y te arrepientes de tus pecados, la obediencia, la perfección de Jesús nos es dada como un regalo, como si nosotros viviéramos esa vida.
Por eso ahora somos hijos de Dios y no hay nada que tengas que añadir para que seas salvo. El que cree en el Hijo tiene la vida. El evangelio es sencillo, sumamente profundo, pero sencillo a la vez. Cristo es el centro de todo. Y el plan vino del Padre. Es un plan perfecto de redención. Después es el primer elemento, es el plan del Padre. O sea, no es un invento de los hombres. Pablo no formó una hierba y se inventó esto. Pablo dice, este es el plan de Dios el Padre. Ahora, el segundo elemento que leemos acá es Jesús entregó su vida por nuestros pecados. Jesús entregó su vida por nuestros ¿qué? No por nuestros sueños. No para que seamos ricos aquí y ahora. No para que nos vaya mejor en la vida, aunque claro que los efectos del evangelio es tener una mejor vida, claro que sí. Pero en esencia Jesús murió porque la humanidad estaba hundida en el pecado y estábamos condenados por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso nadie puede venir a una verdadera salvación si primero no reconoce que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador. Y que este Salvador es suficiente para pagar con su sangre y su sacrificio, con su vida como una ofrenda en favor a nosotros. Jesús hizo un pago con su vida. Nuestra salvación costó la preciosa sangre de Cristo. El apóstol Pedro dijo en su primera carta que fuimos rescatados, fuimos redimidos, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Hermanos, la sangre de Cristo se derramó por nosotros en nuestro lugar. Fue una muerte sustitutiva. No debemos minimizar ese sacrificio jamás. No debemos de minimizar el poder de la sangre de Cristo. Pablo dijo en Romanos capítulo 1 versículo 16, yo no me avergüenzo del evangelio porque ese evangelio es poder de Dios para salvar. Es lo único que puede salvar. El evangelio de Cristo que dice que Él murió por mis pecados en la cruz del Calvario. Ese es el verdadero evangelio. Un evangelio que diga algo diferente, que añada algo a eso. No es el evangelio, será otra cosa, pero no es el evangelio de la gracia. El verdadero evangelio pone a Cristo en el centro como el Señor que salva y que es poderoso para salvar. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, le dijo, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y claro que una vez que somos salvos y tenemos comunión con el Señor perfecciona nuestras vidas y nos ayuda, por ejemplo, en las finanzas a administrarnos mejor y nos va mejor. Pero muchos predican hoy que ven a Cristo para que te hagas millonario. Eso no es el evangelio de Cristo. Si Dios quiere que seas millonario, Él te va a dar la gracia para eso. Pero vuelvo a repetirte, Cristo es un Salvador que viene a salvar a pecadores. Los que se identifican como pecadores son los que vienen a Él. Él dijo, yo no vine a los sanos sino a los enfermos. La verdad es que todos estaban enfermos, pero solo algunos reconocían eso. El estar enfermo es sinónimo de humildad, alguien que reconoce su condición. Los fariseos se sentían muy altivos. Es que yo guardo la ley de Moisés, es que yo hago esto, yo hago lo. Todo estaba basado en yo hago, en su propia justicia. Pero el evangelio de Jesús es para los que reconocen y dicen, Señor, te necesito. Señor, soy un pecador. Todos los días te fallo con mi mente, con mi cuerpo. Señor, perdóname. Límpiame, reconozco que solo tú eres santo, que solo tú eres el Salvador. A esos vino Jesús. Y quizá tú puedas decir en este momento, bueno, pobres Gálatas, ¿no? Es tremendo. Es que qué feo lo que les pasó. Hermano, nos pasa a nosotros. En este momento medita un poquito en tu vida y date cuenta que muchas veces iniciamos con la gracia y terminamos con las obras, cargando nuestra propia salvación.
sintiéndonos superiores a otros cuando hacemos mejores cosas, o no pecamos como esa gente y sintiéndonos muy inferiores cuando nos damos cuenta que no podemos sostener nuestra vida con nuestras propias fuerzas. El verdadero evangelio trae libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado, y libertad de estar sujeto a la ley de Moisés, a una ley que mismo Pablo aquí en Gálatas después va a decir es la maldición de la ley. ¿Por qué es la maldición de la ley? Porque la ley, aunque es perfecta, porque muestra el carácter de nuestro Dios perfecto, es algo que nadie puede cumplir, solo Cristo. Por eso Cristo la cumplió totalmente, para que tú ya no la tengas que cumplir para ser salvo, sino que seas salvo por la gracia y ahora darte un nuevo corazón que puede obedecer los mandamientos de Jesús. Son dos cosas muy distintas. La religión esclaviza, el evangelio trae libertad. La religión y la ley lo que hacen es que producen una obediencia a fuerzas por miedo al infierno y produce crítica y juicio. El verdadero evangelio trae amor, gozo, paz, libertad y produce en el verdadero creyente un amor por Dios, donde ahora su obediencia no es porque tiene que para ser hijo, no, es hijo, por lo tanto puede obedecer, es empoderado por el Espíritu que ahora vive en nosotros para obedecer a Dios y agradar a Dios. Lo hace ahora en la ley de Cristo. ¿Sabes cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. Te doy un ejemplo y a lo mejor algunos van a agarrar una roca ahorita y me van a tirar. Por ejemplo, el diezmo. Va a hablar el pastor de dinero. Pues sí, es primero domingo de... No se preocupen. En esta iglesia no creemos que el diezmo esté vigente. El diezmo pertenece a la ley, algo que por ordenanza Dios le dio específicamente al pueblo judío. Por eso en Malaquías Dios le dice: ustedes me han robado. ¿En qué me han robado? En sus diezmos y en sus ofrendas. Me deben, dice Dios. Yo sé que a veces sacamos esos textos ahorita para la iglesia, pero no son para la iglesia. Si leemos bien el contexto, es para el pueblo judío, porque ellos en su sistema tributario, el diezmo formaba parte, es como si usted le debiera al SAT. Y si ahorita el SAT viniera y sacara la lista: fulanito me debe porque no pago los impuestos. Así. Para los judíos era un sistema tributario. Acuérdate que los judíos, su religión, o sea, el judaísmo y el gobierno eran uno. Pastor, entonces ¿qué dice que nosotros ya tenemos que dar? Entonces ¿para qué levantan la ofrenda aquí? Ok, te va, no te preocupes. En el evangelio y en la gracia, Dios nos ha hecho sus hijos y nos ha dado de su Espíritu Santo. Nos ha hecho nuevas criaturas que ahora nos parecemos a Jesús. Y ahora recibimos la naturaleza de Jesús en nosotros. Y en ese amor y en esa nueva naturaleza nosotros somos generosos, porque nuestro Padre y nuestro Señor es generoso. Y en esta nueva creación ya no vivimos para nosotros. Ya no vivimos en una esclavitud o en una situación de idolatría sobre el pecado, sobre los bienes, sobre el materialismo, sino que al momento de darle a Dios, lo hacemos en acción de gracias, lo hacemos en adoración y lo hacemos voluntariamente. Porque ahora la ley de Cristo es sobre lo que nos regimos, el amor. Tú y yo ya no obedecemos porque tienes que obedecer, obedecemos porque empezamos a amar a Cristo, porque el Espíritu de Dios ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Ahora podemos amar al Señor, y si somos fieles al Señor, lo hacemos por amor. Y si venimos a la iglesia, lo hacemos por amor. Y si le cantamos al Señor, lo hacemos porque lo amamos y no hay nadie como Él. Y si damos, lo hacemos porque lo amamos y Él es dueño de todo lo que tenemos. Y queremos que cada área de nuestra vida esté rendida a nuestro Señor, a nuestro amo, al amado de nuestra alma. Eso es libertad. Eso es libertad. Ya no está el yugo de la ley sobre ti, ahora es el amor de Dios. Y mientras más lo conoces, más lo amas. Más tu vida se rinde, más tu vida se orienta hacia Él. Por eso el cristiano que más ama es el que más se despoja.
porque entiende que nada de este mundo se tiene que aferrar a sus posesiones, a sus títulos, a su fama. Él se deshace mientras más conoce a este Señor, mientras más ama a Cristo y es deslumbrado por su Señor. Él vive más ligero en esta tierra. Él vive más humilde en esta tierra. Él empieza a entender que ya no vive para sí mismo, sino para aquel que lo tomó por hijo y lo adoptó por amor. Esa es la vida cristiana, hermanos. Esa es la vida cristiana. Si tú y yo hasta ahorita hemos vivido una vida diferente a eso, el Señor te quiere libertad de eso. Si tú y yo hasta ahorita has sentido la vida cristiana como una carga, como un peso sobre ti, como un yugo, así tienes que hacerlo y tienes que ofrendar si no te va a caer la maldición y tienes que hacer eso, si no eso, el Señor te quiere libertar de eso. Si hoy tú te sientes condenadísimo porque tenías un año sin ir a la iglesia y tú sientes que Dios te ama menos por eso, estás equivocado. Dios te quiere libertar de eso. Claro que es bueno que vengas a la iglesia. Como pastor, una de mis funciones es animarte, exhortarte a que no dejes de congregarte, pero te mentiría si te dijera que Dios te ama menos por eso. Te mentiría si te dijera que tú has perdido tu salvación por eso. Sería como ese falso maestro de los Gálatas. La verdad es que Dios te ama con la misma intensidad. Y claro, Dios quiere perfeccionarte. Dios quiere darte de su sabiduría y pulirte para que seas su instrumento. Pero el amor de Dios por ti no ha menguado. Hermanos, una de las cosas que más nos cuesta entender es que Dios me ama igual cuando estoy aquí parado y predicándote que cuando estoy ahí abajo y a lo mejor discuto con mi esposa y me equivoco. Está mal y es pecado y me tengo que arrepentir, pero Dios me sigue amando igual. Yo sé que de repente la mente religiosa no lo puede procesar, porque yo sigo pensando que mientras más haga para Dios, Dios tiene más favor para mí, más me ama el Señor. Si no falto los domingos, Dios me va a amar más que el hermano. No sé, ni viene, ¿quién sabe qué está haciendo aquí? Uy, sí, como es primero del año, como en el gimnasio, ¿no? Uy, sí, está lleno porque es primero de enero. Uy, sí. Mira, cuando una iglesia empieza a hacerse como los Gálatas, hay comentarios así. En lugar de darle gusto que gente nueva venga, dice: ¿y este qué? ¿Y este cómo viene? Gracias, Señor, te alabo, porque no soy como ese que el tatuaje, porque no soy como la falda esa. Te alabo, Señor. Gracias porque a mí sí me hablas, Señor, porque a mí sí me amas, porque no soy como el hermano ese. Hermano, eso no es el amor de Dios, y ese no es el verdadero cristianismo. Dios nos quiere libertar de eso. Dios quiere que esta iglesia sea una iglesia, por la gracia de Dios, libre para amar al Señor, para vivir para el Señor y para predicar el verdadero evangelio de la gracia. Todavía no termino, me quedan 2 cosas y ya termino, ¿sale? Dice el versículo, primero dijimos que es el plan de Dios, el plan del Padre. Segundo, que es una muerte sustitutiva. Tercero, para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. O sea, el verdadero evangelio contiene esta parte. Sí, somos perdonados de nuestros pecados, pero ¿para qué? Para ser rescatados. La salvación es un rescate de este mundo de pecado en el que vivimos, de este mundo que tú sabes que cada vez está peor, de este mundo donde hay más desigualdad, donde hay más maldad, donde hay más violencia, donde nos enteramos de noticias que ni quisiéramos escuchar a veces, de padres que matan a sus hijos, de hijos que matan a sus padres, de gente que abusa de niños inocentes, de gente que mata y come a hombres y mujeres, de cosas que a veces ni la mente puede soportar pensar, y que cada vez va más en aumento. Hermanos, el evangelio nos recuerda que este mundo, este sistema no es nuestro hogar para siempre. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos también a nuestro Salvador y a nuestro Señor, hermanos. El verdadero evangelio es ese. Así como Cristo es poderoso para salvarnos, Cristo viene a rescatarnos de este mundo de maldad. Ciertamente aquí vivimos, aquí estamos, pero estamos de paso. Esto es temporal, esto no es para siempre.
somos peregrinos, estamos de paso. Y es tan importante que aprendamos a vivir ligero. Y lo último para terminar, versículo 5 dice: a Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. El verdadero evangelio le da gloria a Dios. Pone a Dios en el centro y no a los hombres. Hermanos, el evangelio que estaban, o el falso evangelio que estaban creyendo ahora los Gálatas, pone al hombre en el centro. El hombre recibe la gloria, ve la salvación como un premio. ¡Ay, qué obediente! No, hombre, tú te vas a ganar esto. ¿Sabes qué creen los musulmanes? Los musulmanes, ¿sabes por qué se hacen explotar los más radicales y todo eso? Yo que estaba viendo un documental sobre eso, cómo las mamás de las familias musulmanas están orgullosísimas de que sus hijos se pongan bombas y exploten, porque Alá les ha prometido que si ellas tienen hijos y son mártires a causa de su Islam, ellos van a ser bendecidas. Y como si sus esposos explotan y sus hijos explotan y matan a los rebeldes que no creen en el Islam, en Alá, ellos van a recibir allá mujeres, riquezas. Entonces lo que los motiva a ellos a matar gente es lo que van a recibir ellos. Están centrados en su obediencia. ¿En qué radical puedo ser para obtener lo que yo quiero? El evangelio es totalmente distinto. El evangelio nos dice en Apocalipsis 4 que de toda lengua, de toda tribu, de toda nación están delante del que está sentado en el trono, el Cordero de Dios, y le cantan y le adoran y reconocen que los redimió, los salvó, los rescató, y todo culmina en que toda la creación le dé gloria, honra y alabanza al único que puede salvar, al único que puede perdonar pecados, que es Cristo Jesús. Un evangelio diferente a eso no es el evangelio, será cualquier otra cosa, pero no es el evangelio de Cristo, hermanos. Aferrémonos al evangelio de Jesús. Nuestra salvación solo proviene de Él y se mantiene por Él y para la gloria de Él.